Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas. Gracias por el privilegio de su compañía en la versión del día de hoy de Café para Dos. Aquí en Cinevisión, Canal 19, y como siempre, esta tarde, noche, a las 7 en Vega TV, en el Canal 48 de Claro y en el 88 de Aster Santo Domingo, después de un día de lluvia, pero que no termina de refrescar el ambiente porque los calores siguen encendidos. Hoy vamos a hablar del inicio del año escolar que comenzó con bastante ruido. El acuerdo que hizo el Ministerio Público con la empresa brasileña Embraer. Y por supuesto de la resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social y que parece que todavía no satisface a la voracidad de este sector financiero, dueño de las empresas que manejan los fondos de pensiones de los trabajadores y que han formulado nuevos planteamientos respecto de los cuales habría que estar bastante atento. Sobre todo los maestros y las maestras que tienen todavía la suerte de tener el sistema de reparto, pero que no pueden cantar victoria porque siempre están al acecho estos afanes del grupo del sector financiero. De estos temas vamos a conversar en el transcurso del día de hoy con la compañía del compañero Rafael Félix. Así es que manténganse cómodos y vamos a una pausa y regresamos de inmediato con el contenido de Café para Dos. El INAVIMA tiene como compromiso coordinar un sistema integrado de seguridad social y mejoramiento de la calidad de vida para el personal docente del sector público y de sus familiares, tanto activos como pensionados y jubilados. Los servicios que ofrece el INAVIMA son jubilación por tiempo en servicio, pensión por discapacidad, pensión por sobrevivencia, plan de retiro complementario, plan odontológico magisterial, seguro funerario, préstamo maestro digno exclusivo para jubilados. En INAVIMA estamos comprometidos con el sector magisterial. Acércate a nosotros. Llámanos libre de cargo al 809-686-6567 o marcando *462. Consulta en nuestra página web www.inavima.gov.do. Gracias por seguir con nosotros compartiendo el contenido de Café para Dos, Rafael. Muy bien, Teresa, estamos en septiembre. Bienvenida yo. Así mismo es. Así es. Cierra la semana bien alborotadita. Sí. Bueno, el Tribunal Constitucional se pronunció ayer respecto a la acción directa que buscaba rehabilitar la reelección para el presidente Danilo Medina, declarando inconstitucional la Constitución. Una cosa que yo creo, supongo que eso nada más se habla, se convierte en tema aquí en la República Dominicana. No creo que en ningún otro lado se pueda hablar de que la Constitución es inconstitucional. Eso es insólito. Incluso las constituciones, si te chequea en el mundo, se modifican pocas veces. Claro, solamente la excepción es República Dominicana, sí, que el promedio es, y siempre sí, para lo mismo, porque sí, siempre, la Constitución, la más de las veces, yo creo que se puede exceptuar el 94, que fue como resultado de la crisis postelectoral por el fraude aquel, pero siempre para acomodar la Constitución a los propósitos reeleccionistas, casi siempre.
Así es. Entonces, ciertamente que en las sociedades donde la Constitución se respeta, se sabe que, se asume que la Constitución es un pacto social en la que participan los diferentes sectores de la sociedad cuando se está definiendo y tarda mucho tiempo para hacer enmienda, para hacer reforma. Y igualmente hay mecanismos democráticos para esas modificaciones, pero aquí es un relajo. Ciertamente, indica también la debilidad institucional del país, Claro. que finalmente no logra consolidarse en aspectos tan fundamentales como la principal regla, ¿verdad? La principal norma, que es la misma Constitución de la República, y donde los intereses de grupos muy específicos, partidos, sectores económicos, están por encima de la institucionalidad del país. Obviamente, ese es uno de los grandes desafíos que tenemos. No hemos podido construir una democracia de verdad, claro, que garantice instituciones que funcionen y en las que la gente pueda creer, pueda tener certeza de que si va a ella encontrará reparo. Eso no existe, eso es algo que tenemos pendiente de conquistar los dominicanos y las dominicanas. Y la verdad que iniciamos un proceso de transición democrática a partir del ajusticiamiento del tirano, pero que ese proceso apenas inició, se estancó y volvió para atrás, porque yo creo que estamos en este momento en un proceso de retroceso en términos institucionales. Cada vez vemos muchos más debilidades, regresando a prácticas que asumíamos superadas. Entonces eso significa que el desafío es cada vez mayor. Definitivamente, Teresa, incluyendo en el campo del respeto a las libertades, el tema de cómo se maneja la justicia, la falta de independencia para poder tomar las medidas y las decisiones que debe tomar en cada momento, la inoperancia del Congreso Nacional. El presidencialismo se asienta, se afirma definitivamente, y el presidente Danilo Medina lo ha acentuado más. Todo gira en torno a la figura del presidente de la República. Él es el que le da préstamo a los campesinos, él es que brinca un charco para ir a ofrecer un hospital, él ofrece el 911, él ofrece a las mujeres que producen todo lo ofrece la figura del presidente. Es decir, ¿para qué está el Ministerio de Agricultura? ¿Para qué existen las instituciones si todo es la figura del presidente en detrimento de las instituciones? Y naturalmente eso lo que busca es acentuar esa cultura caudillista que se aleja cada vez más de una intencionalidad que apunte a fortalecer instituciones. Claro. Es una lástima. Y en todo esto, obviamente, pasa por el desparpajo con que las cosas se hacen hoy. Antes, si un funcionario acumulaba dinero mal habido del Estado, como que lo ocultaba, no andaba exhibiéndolo. Hoy es una exhibición descarada. Violar derechos como el de la privacidad de la gente, no se exhibía esto como un trofeo. Ahora tú encuentras que fácilmente un ministro de Interior, como hizo en el caso de Carlos Amarante Barret, dijo en un programa así que nosotros le chequeamos y lo seguimos y sabemos lo que están planificando y lo que están haciendo y lo que hablan en los chats. y ahora mira lo que acaba de hacerse público también por parte del Estado, de las instituciones del Estado, que deberían ser garantes
del derecho a la privacidad, entonces hacen público cómo se invierte dinero público para comprar una tecnología que le permita vigilar las conversaciones, las acciones, la vida privada, hasta el pensamiento de los sectores de la oposición, comunicadores que no son, digamos, incondicionales, que ejercen un periodismo más apegado al sentido de compromiso y digamos, de los principios de la comunicación social. Y eso se hace como comerse un mangú. Evidentemente vamos rumbo a la profundización de las violaciones permanentes al Estado de Derecho. Bueno, hay que conquistar el Estado de Derecho, parece. Bueno, parece que sí. Porque definitivamente que está en el papel. Claro. Solamente. Bueno, en esta semana, Rafael, también se acaba de hacer público que el Ministerio Público ha hecho un acuerdo con la empresa brasileña Embraer, que es el caso de los sobornos para la compra de los Tucanos, y que la empresa se comprometió a pagar la pena, una penalidad por la práctica, pero también aportar pruebas para identificar a los que recibieron los sobornos. Uno tiene que preguntarse, pero ¿pasará lo mismo que pasó con el acuerdo con Odebrecht? Porque nunca se aportaron esas pruebas, nunca se reclamaron esas pruebas, porque evidentemente el procurador no le teme, como dice el pueblo, le teme como el diablo a la cruz, encontrar evidencia que le permitan acusar con fundamento, porque pareciera que su tarea es totalmente contraria a lo que le asigna la Constitución y el marco legal en la República Dominicana. Este hombre no quiere, le corre y le ponen evidencia, pruebas, documentos contundentes en sus manos y lo ignora totalmente, salvo que sea que en el caso de los tucanos, los involucrados, no respondan a su grupo, al grupo al que él pertenece dentro del Partido de la Liberación Dominicana, uno duda que pueda servir para algo este acuerdo. Y quizá en el fondo, María Teresa, sea ese el factor de recrear el tema de los tucanos, porque el tema de los tucanos no es nuevo. Claro, es viejo. Es un tema viejo. Más viejo que el caso de Brecht. Exactamente, entonces si uno se pregunta por qué ahora, ¿verdad? Evidentemente que hay una conexión con los conflictos actuales, me parece. ¿Será que son del litoral? Porque a donde apunta el tema de los tucanos es al grupo de Lionel. Sí, es al grupo de Lionel, si usted se da cuenta. Aunque pueda haber otras tanta gente, porque como quiera que sea, ellos se juntan, dicen las películas. Para esas cosas son hermanitos gemelos. Pero evidentemente puede estar vinculado con eso. Y quizás sea solo recrearlo, Teresa. Quizás no es que vayan a tomar medidas de verdad, a instrumentar un expediente bien instrumentado como debiera ser y sancionar como debe sancionarse. Pudiera no pasar perfectamente de ahí. Por eso creo que la sociedad debe mantenerse muy activa, insistiendo en la necesidad de que deben ser sancionadas todos los actos de corrupción que ocurran en la sociedad dominicana, no importa quién lo produzca. Necesitamos para eso definitivamente un Ministerio Público independiente. Claro. Eso es clave. Sí. Un Ministerio Público independiente que no tenga barreras para investigar
no importa de quién se trate, que cumpla con su tarea de investigar a quien tenga que investigar. Pero no puede tener un ministerio público que no puede investigar a sus jefes políticos, a quienes le garantizan una posición, a quien le dio un decreto, porque eso no es justicia. La justicia, como dicen siempre, se ha dicho, es ciega. Y lo que quieren decir con eso es que no mira, que no debe mirar quién está metido en una acción delictiva. No importa quién sea, tiene que investigar y tiene que haber sanción. Pero para eso hay que tener un ministerio público independiente, en este caso, y en el ordenamiento jurídico que tenemos nosotros actualmente, es imperioso un ministerio público independiente, porque el juez no puede dar ningún paso para investigar, para buscar pruebas. En el ordenamiento jurídico que tenemos nosotros, el juez tiene que actuar en función del expediente y de las pruebas que presenta el Ministerio Público. Entonces, si el Ministerio Público no tiene vocación, no tiene interés en investigar y fundamentar bien un expediente, obviamente se cae. Entonces, por eso, cada vez tiene mucho más sentido el planteamiento y el horizonte que planteó la Marcha Verde en la Marcha del Millón, que es la de construir y suscribir un compromiso ciudadano con un programa para el fin de la impunidad, que comience con una comisión, con un compromiso para investigar de manera integral el caso de Brecht, y que todo el que tenga que pagar, pague, y que se produzcan además transformaciones políticos institucionales que garanticen una justicia independiente, un ministerio público independiente, sin ataduras, sin barrera, sin freno para investigar y para presentar expedientes que apunten a superar el régimen de corrupción y de impunidad que prevalece en la República Dominicana. Solo así podemos avanzar. Bueno, yo creo que vamos a hacer una pausa para venir con los ruidos del inicio del año escolar y el tema de la resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social, los planteamientos que están haciendo los dueños de las AFP, que son empresas financieras, las pretensiones de aumentar los años para tener derecho a una jubilación y también aumentar el pago de los trabajadores y de los propios patronos, para que vayan más cuartos y para que los dueños de esas empresas financieras acumulen mucho más. Vamos a una pausa y venimos con este tema y vamos a ver también de manera muy concreta cómo esto impacta a los maestros y las maestras. El INAVIMA tiene como compromiso coordinar un sistema integrado de seguridad social y mejoramiento de la calidad de vida para el personal docente del sector público y de sus familiares, tanto activos como pensionados y jubilados. Los servicios que ofrece el INAVIMA son jubilación por tiempo en servicio, pensión por discapacidad, pensión por sobrevivencia, plan de retiro complementario, plan odontológico magisterial, seguro funerario, préstamo maestro digno exclusivo para jubilados. En INAVIMA estamos comprometidos con el sector magisterial. Acércate a nosotros. Llámanos libre de cargo al 809-686-6567 o marcando *462. Consulta en nuestra página web www.inavima.gov.do.
Bueno, señores, Rafael, este año escolar como que inició con tanto ruido. Muchas comunidades donde la comunidad, la gente, la familia, han decidido cerrar la escuela reclamando que se termine una construcción que lleva muchos años de haber iniciado, años en algunos casos que he visto. Muchos ruidos con el tema de nombramiento de profesores en el caso de la región de San Juan, por ahí, y algunos municipios que han llevado de otro. Dicen que hay el caso de la hermana del presidente ha influido en los nombramientos de profesores de San Juan para otros municipios. Y ellos dicen que tienen profesores allí que ganaron concursos, que están en lista de elegibles y que no aceptan que vayan de otro municipio. Se vincula este tema con el hecho de que ella está planteándose buscar la senaduría y entonces estaría pensando en un radio de acción más amplio que involucra a la provincia completa. Yo la verdad que no he escuchado reacción, ninguna explicación de este tema por parte del Ministerio de Educación. Yo creo que deberían dar una explicación porque si algo necesita el sistema educativo es superar, es ser excluido de esa lógica clientelar que le ha afectado y que se ha documentado en muchísimas investigaciones el daño que provoca a los propósitos de mejora, de avanzar en términos del fortalecimiento institucional en el sistema educativo, ese tema de ver el Ministerio de Educación, ver los trabajadores de las escuelas, y si llegamos hasta el nivel de los docentes, es peor todavía, como recursos que pueden estar disponibles para propósitos clientelares, para crear clientela política. Eso sería terrible. Entonces, esta denuncia se ha hecho pública, ha habido manifestaciones y una situación de ánimos muy encendido allí, y yo no he escuchado ninguna reacción. Ha habido denuncias de que han estado vendiendo también los uniformes. Yo no sé si, yo no estaba aquí en el país dos semanas anteriores, pero no sé si ha habido alguna explicación de ese tema, porque me parece gravísimo. Y entonces es terrible este tema, es la manera de iniciar, aparte de que muchas familias siguen diciendo que no encuentran espacio para inscribir sus hijos. A mí me han hablado muchísima gente que desde temprano fueron buscando inscripción en las escuelas que les quedan próximas y que no encontraron. No sé cuál es la situación, cuál es el balance que tienen ustedes, hay miles de la ADP, de estudiantes, Teresa, que no han encontrado cupo. Las filas en muchas escuelas, desde la familia, buscando inscribir los muchachos, eso es en toda parte del país. Incluso aquí mismo en la ciudad capital, la protesta por el tema de la conclusión de las escuelas, y escuelas que tienen años. Incluso hay muchas que están ya casi en su etapa final de conclusión y no finalizan, a pesar de que hacen falta, evidentemente, para su utilización en términos muy inmediatos. Yo vi incluso antes de ayer una protesta en el proyecto Juan Bosch, aquí en Santo Domingo Este, porque la escuela no la concluyen y ese proyecto no está tan cerquita de las demás escuelas. Entonces, tener que movilizar a los niños kilómetros para eso claro, es un problema. No cuadra, es un problema muy serio. Esas familias tienen razón a ese nivel de movilización. Incluso si usted se ha dado cuenta, el grueso de las movilizaciones la están haciendo las familias.
Sí, por eso. No han sido protestas de los maestros. Eso llama muchísimo la atención. Sí, definitivamente. Hay comunidades donde han decidido cerrar, que simplemente cerraron la escuela y los profesores y la profesora cuando fueron simplemente no pudieron entrar porque la comunidad había decidido cerrar para hacerse oír. Así es. Entonces, uno les sorprende esto porque estamos hablando de que debe ser un tema de recursos. Sí, Teresa, porque ni siquiera el mantenimiento escolar lo dieron este año. ¿Y qué es lo que está pasando? Hay pasando? escuela que está así deteriorada totalmente. En San Pedro de Macorís, una escuela importante como la Gastón Fernández del Igne, está que llueve dentro y campo afuera. Incluso no han podido, bueno, mire imágenes de ahí, de la Gastón, que estamos pasando en este momento. Así está la Gastón Fernández del Igne. Una escuela clave, porque ahí funciona, es una escuela que funcionan 3 escuelas, vamos a decirlo así, que el liceo, que el politécnico. 3 centros. 3 centros funcionan ahí. En esa condición es que está. No es posible trabajar en esa condición. Todo, el distrito educativo que están instalados ahí, están también afectados por los niveles de filtración que tienen secuelas y hace meses están esperando su reparación y finalmente no aparece. Los técnicos, que usted sabe que debieron haber iniciado el programa de mantenimiento tan pronto como finalizó el año escolar. Lo anunciaron, pero no lo han producido. Esa es la situación que vive la escuela hoy. Definitivamente en la República Dominicana se necesita ganar cultura de planificación, porque que el año escolar tiene una fecha en el calendario. No es algo que se improvisa cada vez. Se sabe cuándo termina y se sabe cuándo comienza. Entonces, todo el periodo de las vacaciones debe ser de trabajo intenso para garantizar que cuando va a iniciar el año escolar, todo esté listo, todo esté como debe de estar. Si la educación es un tema prioritario y uno no comprende bien por qué ocurren estas cosas en un periodo en el que pues hay un presupuesto superior con relación a lo que ha sido la historia de la inversión en educación en la República Dominicana y después de una lucha del pueblo dominicano que conquistó el 4% para la educación preuniversitaria, uno no espera ver que estas cosas ocurran. Que una escuela inicie y tenga que pasar 7, 10 años, porque antes veíamos eso de 15 años que iniciaba una construcción y no se terminaba, pero ¿cuál es la explicación? Porque se necesita darle solución al tema de la infraestructura. Yo insisto en que aquí se construyó una imagen, una idea con la propaganda, de que se habían construido muchas escuelas. Alguna gente llegó a pensar más de la que necesitamos. Y yo dije, la verdad es que nunca se cumplió la meta de los primeros 4 años. Las 28,000 aulas que prometió el presidente Medina en el primer periodo de gobierno no alcanzó ni siquiera el 50% en ese periodo. La manera como se ha ido implementando el programa de jornada extendida, lo que hizo fue que dejó fuera a muchos niños, a una población, porque tú no puedes improvisar, convertir una escuela de repente en jornada extendida si tú no has duplicado las aulas. Ahí, una de dos, o duplica la cantidad de aulas, los espacios que tiene, o tiene que dejar fuera la mitad de esa población estudiantil que estaba ahí. Que es exactamente lo que está pasando. Y eso es lo que ha pasado en sí, muchísimos sitios. Claro. Por eso es que tenemos estas dificultades con el tema de la cobertura. Es decir, el 4% no ha impactado en el acceso de la gente que estaba excluida del derecho a la educación. Y cuando usted le agrega a las estadísticas el dato que ofrece el propio ministerio de que 60,000 estudiantes que estaban en el sector privado pasaron al sector público, usted dice, pero nos quedamos estancados entonces. Así es. Porque lo que ha variado
la tasa de cobertura, entonces se puede explicar por lo que han salido del sector privado y han pasado al sector público. Es decir, los que estaban fuera siguen fuera. Así. Y no puede ser. Yo pienso que este es un tema serio. Muy serio, María Teresa. Y otros dos temas muy serios, Teresa, que a las escuelas no han llegado los insumos escolares. Sí, eso es un problema muy grave. Ni los útiles de los muchachos, los uniformes han llegado parcialmente. Hay sitios que ha llegado el t-shirt y no ha llegado el pantalón. Y los maestros todavía los materiales de trabajo no les llegan. Entonces, arrancar un año escolar en medio de tantas dificultades de esa característica, yo creo que los resultados van a ser desastrosos. Y pensar, inicio. María Teresa, ya con la experiencia que se tiene, no tener planificadas esas cosas. Uno se pregunta, ¿y qué gestión es que están haciendo? Exacto. Necesariamente. Y la otra cosa que deben explicar con claridad, el dinero, ¿en qué lo están utilizando? Claro. Porque, por eso digo, porque tenemos un presupuesto que conquistó el pueblo. Sí. ¿Qué está pasando con el presupuesto de educación? ¿Por qué hay tantas escuelas que comenzaron la construcción y están frisadas? Claro, y junto con eso también, María Teresa, el tema del almuerzo y el desayuno escolar, que usted sabe, las comunidades están reclamando justamente que se cocine en la escuela con la participación de la familia. Y en eso hay que apoyar, mira, radicalmente, porque el ministerio no tiene ninguna explicación para aferrarse a si la comunidad están reclamando que se haga el almuerzo en la escuela, que se haga ahí. Primero, porque donde quiera que el almuerzo se construye y se elabora en la misma escuela, no hay problema de intoxicación. Segundo, la calidad es mejor. Tercero, dinamiza la propia comunidad. La única razón que pudiera negar ese reclamo de las comunidades es garantizarle negocio a alguna gente. Y eso no puede ser. Hay que superar la lógica de ver el espacio del Ministerio de Educación, los ámbitos en que opera el ministerio, verlo como espacio de negocio. Eso no puede ser. Las comunidades tienen razón, porque es mejor y está probado históricamente, no de ahora, no, de hace mucho tiempo, en donde quiera, en todas las comunidades, donde el almuerzo o el desayuno escolar se prepara en la misma comunidad, nunca ha habido problema, ni de higiene, ni de intoxicación, ningún problema se ha dado ahí. Entonces, ¿por qué negarse a una experiencia que ha sido exitosa? Y además se ha invertido muchos cuartos haciendo cocina con todo un instrumental. Hay escuelas que tienen su infraestructura, Teresa. La mayoría de las escuelas nuevas tienen cocina y tienen sus equipos. No, lo que ha mantenido esta cuestión de es el negocio. El negocio, sí. Y en ese negocio se ha metido gente que no sabe de eso, que no tiene ninguna experiencia en preparar comida para mucha gente. Porque que nunca ha preparado un huevo, Teresa. Exactamente. ¿Qué pasa? Entonces no puede ser. No cuadra, no. Yo pienso que tiene que oír, el Ministerio de Educación tiene que oír esos reclamos de las comunidades y tiene que darle respuesta convincente a eso. Tiene sentido ese reclamo y conviene a la comunidad educativa y al sosiego que se requiere. Pero Rafael, lo que no genera sosiego es lo que está, esa resolución del Consejo de la Seguridad Social. ¿Sabe, Teresa, que como usted introdujo ahorita, es que son insaciables? No. Es que son insaciables. Tienen todos los cuartos del mundo de los trabajadores y quieren más. Quieren más. Han producido una resolución, la resolución 45002 del 19 de julio de este año, mediante la cual quieren quitarle una parte de los recursos de los maestros. Bueno, quieren justificar que un dinero que tienen retenido de hace años, que siendo usted presidenta del ADP, tocó una lucha dura. Así es. En relación a la CIPEña, a las demás instancias, para poderle quitar afiliado, maestro y el dinero. Pero usted recuerda que devolvieron una parte de los maestros, más no así una parte 45,000 maestros estaban metidos en AFP sin saberlo. Así mismo es.
Y ese pleito logramos que los profesores y la profesora estén en el sistema de reparto. Claro. Pero esa gente no se conforma con eso. No, y esa resolución que acaban de tomar, claro, yo lo dije aquí en un programa que yo creo que usted me soltó en banda. Sí, yo creo usted estaba sí. para el sur. Sí. Cuando esa resolución se tomó, yo lo advertí, claro, aquí, señores. Ojo con eso, claro, ese es el inicio. Claro. Si eso se legitima, porque eso apareció como muy sorpresivamente, de repente va a aparecer otra resolución. Hay dos resoluciones, Teresa, porque está también la resolución de la CIPEN. Exacto. Son dos resoluciones juntas que es la misma cosa. Exactamente. De pronto ellos quieren que todos los maestros que además de trabajar en el Ministerio de Educación, trabajan para actores privados, quedarse con el dinero que aportan por los actores privados. En eso en el fondo de la resolución. Y hay más de 10.000 maestros que aportan a eso. Pero ya ellos tienen retenido desde aquellos años más de 3.000 millones de pesos de los maestros que no lo han querido soltar por nada del mundo. Que lo quieren. La lucha implica el procurar la devolución de ese dinero a INAVIMA, pero además impedir que ellos afecten al sistema de pensión de los trabajadores de la educación, que en el fondo es que no quieren ese sistema, Teresa, porque ese sistema constituye un mal ejemplo para ellos, porque ese sistema muestra que es la única vía, el sistema de reparto, de garantizar realmente pensión para los trabajadores. Claro, lo demuestra el estudio que hizo la Fundación Juan Bosch, claro, que pone como ejemplo de lo que debería ser, claro, el caso de los maestros y las maestras. Lo único que esa experiencia, ese caso existe porque libramos una batalla bien articulada, sostenida, con claridad de propósito, y yo diría que muy inteligente. Definitivamente. Y yo quiero decir que el INAVIMA tiene que jugar su papel. El INAVIMA le toca defender los intereses de los maestros y las maestras. El INAVIMA debe pelear para que esos recursos se mantengan ahí, pero al sindicato le corresponde la pelea más grande, porque así tiene que llevar la voz cantante. Urgentemente el magisterio tiene que movilizarse, Teresa. Bueno. Tiene que movilizarse porque las pretensiones de ese sector financiero, que por la vía de capitalización individual no le va a garantizar pensión a nadie, Teresa. Aquí los trabajadores no van a tener pensión. Aquí los únicos que ahora mismo tenemos pensión garantizada somos los maestros y los trabajadores de la construcción, para que estemos claros. Y detrás de esos dos fondos andan. Y detrás de esos fondos andan. Así y ellos el magisterio tiene que saber que tiene que movilizar. Yo creo que los maestros y las maestras, y mire que yo he visto muchas cosas, yo siento que hay un nivel de desinformación muy grande. Porque a veces yo me encuentro con comentarios que están muy despitados, muy lejos de cuál es el problema. Este es un tema de orden estratégico. Y ojalá que los maestros y las maestras estén lo suficientemente informados como para, si no hay una reacción desde quien debería tener esa iniciativa, que es el sindicato, claro, es la dirección del ADP, que debería ya estar. Esa es una razón poderosa para estar en las calles. Si no ocurre eso, que los maestros y las maestras, desde la base, como ha ocurrido en muchísimos otros casos, entiendan lo que está en juego y puedan, con esa conciencia, iniciar la batalla, claro, porque no se trata de cualquier cosa. Se trata de la posibilidad de que después que usted trabaja 30 años, se pueda ir a su casa teniendo garantía de que pueda comer, de que pueda comprar un medicamento, porque con una miseria de 6.000, de 8.000, para ponerlo en los casos extremos de excelencia, de que le vaya muy bien, porque todos los estudios aquí lo que muestran es que los que se vayan mejor se van a ir con un 22%, Rafael. Así es. No de sus ingresos, sino del salario cotizable que define la propia
el propio Consejo de la Seguridad Social, controlado por esos sectores. Claro, claro. Entonces, sus señores, eso es mandar a la gente a que se muera después de toda una vida de trabajo. Eso significa, y ahí el interés es por cuarto, y definitivamente el capital no tiene conchín. Como usted indica, quieren cada vez más. Le ha ido súper bien, porque es una estafa lo que ha constituido la seguridad social en materia de pensión y jubilación. Así es. Para los trabajadores, aquí los únicos que están ganando, multiplicando y acumulando riqueza con los dineros de los trabajadores, son los dueños de esas empresas financieras. Así es, y por mucho, Teresa. Pero mucho. Y sin controles. Sin control, y nadie le pone controles. freno a eso. Sin controles. Están haciendo lo que les da la gana. ¿Usted me entiende? Y violentando totalmente leyes y derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la República Dominicana. Me están diciendo aquí que el programa se ve, pero no se escucha. ¿Y dónde es eso? En Ocoa. Ah. Se ve, pero no se escucha. Bueno, ya saben lo que manejan este tema técnico para ver qué pasa. A ver si en otro lado está pasando eso. Es una pena. Alguien de San Cristóbal está diciendo también que se ve, pero no se escucha. Bueno, qué pena, ¿no? Con las tecnologías se hacen muchas cosas, María Teresa. Sí. Sí, no todo el tiempo. Y hay actores que quizás no les interese que estas voces se escuchen. Son muchas cosas que a veces pueden pasar. Santísima sí, Trinidad, dijo la doña. Usted sabe, María Teresa, el lunes, ahora este lunes, la corriente Juan Pablo Duarte estará entregando su plancha nacional. ¿Verdad que está? Cuando viene a ver Humberto me pone la imagen ahí del afiche del candidato nacional. Sí, Humberto lo tiene ahí. Está ya acercándose la hora de las elecciones en el sindicato al candidato. Un buen mozo. Buen mozo. Sí. Tiene que ganar porque mira, buen mozo, buena propuesta. Así es. Comprometido, fuera de discusión. Buena formación. El compromiso con la defensa de los intereses de los maestros y las maestras y de los trabajadores en sentido general. Y acompañado de un buen equipo también. Definitivamente. ¿Y dónde están los acompañantes? ¿No se ven ahí? No se ven porque ese es el primer afiche que se hace con el candidato. Que yo vi uno en las redes que está nacional. Puede ser, sí, pero no lo... Bueno, yo creo que a propósito de las elecciones del ADP, que serán en octubre, el magisterio dominicano tiene una oportunidad, a fin de cuentas, para cambiar el rumbo de la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras. Yo pienso que es un ejercicio de mucha seriedad, de mucho sentido de compromiso, de mucha responsabilidad. Siempre que se va a tomar una decisión tan importante que tiene una repercusión por un periodo de 3 años, la gente tiene que saber que un voto para una decisión de esa naturaleza no es una decisión que se toma a la ligera, ni que se puede hacer sin mayor reflexión. El magisterio tiene importantes desafíos. Tiene el desafío, en primer lugar, de recuperar la imagen de esa organización. La ADP está llamada a jugar un papel estelar, de aporte significativo a la lucha del pueblo dominicano por conquistar una educación que se apunte en la ruta de la liberación de este pueblo, para decirlo de buena manera. Una educación que se inscriba en la onda de enseñar a pensar lógicamente, de desarrollar pensamiento crítico, una escuela democrática, de reencontrarse con el pensamiento
educativo, el pensamiento filosófico de Eugenio María de Hostos. No tenemos un mejor referente en materia de educación que esos años en que Eugenio María de Hostos animó, organizó, dirigió la escuela, la educación dominicana. La ADP tiene el desafío de reencontrarse con la sociedad. Tiene un potencial subutilizado. Tiene que desarrollar una línea de propuesta educativa. Tiene que desarrollar una línea de investigación. Tiene que recuperar la capacidad de conquistar condiciones dignas de trabajo para los maestros y las maestras. Los maestros y las maestras no pueden seguir trabajando en la condición en que lo están haciendo hoy. Esa es la verdad. Ese es un tema que tiene que ser abordado con absoluta responsabilidad, porque una sociedad que no valora un personal como el de los maestros y las maestras, que implica valorar la educación. Si el destino, yo siempre he dicho, de los maestros está ligado al destino de la educación. Entonces, el sindicato tiene un papel que jugar. Si lo que está el magisterio es amenazado de perder conquistas importantes. ¿Por qué? Porque el sindicato tiene que estar en lo que le corresponde estar. Y la verdad es que no ha estado, señores. No hay razón para que en este momento la ADP no haya dicho que esta boca es mía con relación a esa resolución que afecta intereses estratégicos de los maestros y las maestras. No ha dicho nada. Y tuvimos una ADP acabando con medio mundo cuando se convocó a concurso a los directores de distrito y a los directores regionales que no son miembros del sindicato. Entonces eso significa que no está en lo que tiene que estar. Se da el lujo de gastar, de pagar abogados carísimos, incluso uno de los que se negó a representarla cuando le impusieron la sanción a la seccional de Barahona, y no ha dado un paso para un tema tan estratégico que afecta a más de 10,000 maestros y maestras, pero que también es un paso de, si ese paso se materializa, viene el siguiente, contra todo el magisterio y su sistema de jubilación. Así es. Entonces, en octubre, los maestros y las maestras tienen que pensar lo que van a hacer. Tienen una responsabilidad para que después no se den golpe en el pecho y no anden dando gritos después. Tienen que saber que van a decidir el rumbo de ese sindicato para los próximos años. Y que después que tomen una decisión, no hay vuelta atrás, hay que esperar 3 años más. Y 3 años es mucho para que la ADP siga en el derrotero en que está. Es un imperativo votar con conciencia, votar una propuesta que garantice el cambio de rumbo de esa organización. Señores, están haciendo señas de que el tiempo se acabó. ¿Cómo va a ser, María Teresa? María Teresa, una profesora, Juanita Casilla de Vallaguana, que ya le llamó, decirle a Juanita que el caso de ella está resuelto. Ah, perfecto. Que fue una tarea que usted me asignó además. Ah, bueno, pues, ya ven, ahí se está. nos acabó el tiempo. Y el próximo sábado, Dionisio Tejeda, que es nuestro candidato a la presidencia de la sesional de Higüey. Dionisio, no nos ha dado tiempo hoy, pero el próximo sábado usted va a estar con nosotros para que hablemos de la situación de Higüey, que ahí hay situaciones muy específicas. Ah, pero claro, ese es un tema. Sí. Eso da para un programa. Sí, no, excelente. Vamos a estar con él hablando largo y tendido de Higüey. Muy bien, sí. Cómo no. Gracias por la compañía del día de hoy y nos encontramos de nuevo el próximo sábado. Pero el tiempo se fue así.